maestría en educación virtual, Universidad de Nariño. Mis especialidades son más en los temas de discurso, medios, que son parte mío, y partidos políticos. Entonces, en ese entendido, las clases tratamos de unificarlas dentro de lo que es la actualidad, el contexto, la teoría, y para que se vayan engranando, ¿no? Es un tejido que se va formando y que lo vamos haciendo clase a clase. En estos primeros 5 minutos se les voy a poner una canción. Espero que yo creo que la mayoría lo conoce a Víctor Jara. Hoy ha entrado al gobierno el nuevo presidente electo y se acaba con esto prácticamente. Quedan dos países que son de izquierda y el resto se configura un gobiernos de derecha, ¿no? En Latinoamérica, lo que es muy importante para lo que vamos a ir elaborando y para la dinámica del grupo, porque todo lo que hablamos, la educación es política, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos algún tipo de idea, cuando estamos haciendo, siempre hay cierta ideología detrás. Nosotros no estamos para discutir sobre las ideologías de izquierda o de derecha, si son buenas, si son malas, sino más bien llevarnos a un punto de diálogo que ahora no estamos acostumbrados y lo único que estamos generando son polaridades dentro de lo que son nuestros países. Entonces, la educación, la forma en que nosotros educamos a nuestros estudiantes, a todo, tiene que, nosotros con el profesor Juan tratamos de que sea lo más crítica posible. Bueno, un saludo para todos. Comenzamos con las recomendaciones del caso para este encuentro. Participar activamente. Tenemos habilitado el chat, el correo, la plataforma, el contacto del docente. Revisar por favor la conexión de sus equipos e ingresar con anticipación. La cámara debe estar encendida en lo posible. Y al final también para poder hacer una pequeña reseña de las personas que han participado del encuentro. Silenciar los micrófonos es importantísimo. También levantar la mano para intervenir, para poder hacer un orden de participación de todos ustedes. El tiempo prudente es también muy importante para intervenir. Hemos habilitado también un canal de quejas, sugerencias o reclamos al correo maestriaeducacionvirtual@udenar.edu.co. Y con su autorización doy la bienvenida a todos ustedes desde el equipo de la Maestría en Educación Virtual, equipo técnico y profesional, a la profe René, al profe Juan también. Bienvenidos y muchos éxitos. Muchas gracias, Fabián. Antes de empezar, 2 cosas que me estaba olvidando, por favor. Las participaciones son importantes, les aumentan algunos décimos, no es un puntaje, son décimas que les pueden ayudar a llegar a la nota máxima, y es importante para que nosotros podamos construir lo que les decimos, ¿no? La virtualidad, la ventaja es de podernos unir de distintas maneras, de distintos lugares, pero el límite es que no los podemos conocer ni reconocer. Entonces también este es como un espacio, le vamos a poner sagrado entre comillas, donde tenemos que tener la libertad de poder expresar nuestras opiniones, siempre de manera constructiva y respetuosa. Bueno, bienvenidos a la clase. Todos y todas están invitados a que por lo menos una media, no, antes de mediodía me envíen si quieren poner alguna canción que les identifique, que quieren hacerlo conocer. eh, y que vaya en son, digamos, tratemos de que vaya con el contexto, ¿no? Se los he puesto a Víctor Jara porque estamos viviendo momentos de cambio, y hay una fuerte violencia que se está viviendo a nivel del mundo, ¿no? Entonces es más que todo por reflexionar. Por favor, en ningún momento se está tratando de poner en una ideología de izquierda o de derecha, sino es para reflexionar, y están bienvenidos todos para que si quieren obtener, como en la otra corte que enviaban sus canciones, para ponerlas en los primeros 5 minutitos y para poder iniciar con la clase un poquito más relajados o no, quizás, o más pensativos. Bueno, el profesor Juan ya está ya está conectado. ¿Sí? Buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues nada, qué bonito volvernos a poder encontrar, aunque sea eso, a través de la pantalla, como nos recordaba ahora René hace un momentito. Y bueno, y más escuchando a Víctor Jara. Es un momento también de mucha introspección, como bien lo comentaban ahora, en un momento político también difícil, ¿no?, para el mundo en general, y un momento particularmente interesante también para Colombia, ¿no? En los resultados de las elecciones que fueron el domingo, en los que vendrán después en mayo, más adelante, y más allá de convertir esto en un debate sobre política local, que no es el caso, sí que nos parece que, siendo un momento electoral interesante y al que seguro pues involucra a todas y todos ustedes, podemos generar muchos canales de interacción entre la clase, la educación, las formas de organización social generales y, por supuesto, pues el momento político actual en el que estamos inmersos, en la medida en que buscamos también como generar interacción, por un lado, que algo pues nos pueda motivar desde una coyuntura específica a traer también y apropiarse mejor de algunos de los ejemplos y desarrollos conceptuales que podemos venir a trabajar en clase. Bueno, esta es una pista particular porque, como vieron, pues la pista 1 la estuvimos acompañando nosotros, la pista 2 por una incompatibilidad de agendas estuvieron los compañeros Eduardo y Camila, y volvemos a estar aquí en la pista 3 del módulo de antropología virtual, llegando ahora a lo que pues, digamos, en la formalidad del documento maestro se denominó como teoría del hipertexto. Precisamente por esa ausencia en la vinculación de la pista 2 y, por supuesto, reconociendo la labor de Eduardo y de Camila, que son maravillosos y fantásticos profesores y que seguro que les han aportado enormemente en esa pista 2, a mí, digamos que hablándolo con René, nos interesaría mucho no dejar de lado algunos de los contenidos que también están previstos para ese segundo momento. Quizá no llegar a una profundidad como la que nos permite tener más tiempo dedicado a ello, sino centrarnos en algunos de los puntos principales para también tener una conexión con esta tercera parte, pues que está muy centrada en la construcción de identidades y representaciones a partir de una materialidad que viene mediada por tecnologías digitales y que por esa razón quizá necesita de una explicación, o bueno, más que una explicación, una contextualización previa. Ya en la primera pista estuvimos trabajando y estuvimos centrados en la materialidad misma de las tecnologías, sobre qué estructuras se asientan las tecnologías digitales que nos permiten el acceso a este tipo de espacios, como el que hoy nos conecta y el que nos conecta también en cuanto a maestría en educación virtual. ¿Qué posibilidades y alternativas pueden presentar estas materialidades y cómo esas alternativas también modifican las posibilidades y los alcances de la generación de procesos educativos en diferentes contextos? Nuestro horizonte es ese, nuestro horizonte es poder llegar a desarrollar un trabajo mucho más asentado, mucho más localizado, mucho más contextualizado en los entornos en los que cada uno y cada uno de ustedes también ejercen su labor dentro de este amplio y proceloso mundo que es la educación y, bueno, más concretamente la educación virtual. Pero para ello nos parece que es interesante no saltarnos ese segundo momento, que es el que acompaña o el que prosigue, mejor dicho, al desarrollo de la materialidad, en este caso de las estructuras
hablando particularmente de lo virtual, pues de las estructuras tecnológicas que soportan la relacionalidad que nos convoca. Si pensamos en el concepto tecnología de la manera más amplia, pensamos en lo que hablábamos, creo que al inicio, hace ya muchos meses, de hecho el año pasado, en cuanto a la definición de Boyd y Crawford de aquello que nos permite, digamos, un mayor alcance que las capacidades del ser humano. Es decir, eso que nos hace llegar más allá. Siendo la tecnología una ampliación de las capacidades propias de la naturalidad, en términos educativos, podríamos pensar, entre otras muchas, no sería la única, pero quizás sí la más extendida, la tecnología escuela, o la escuela como tecnología, que aumenta o permite efectivizar de alguna manera las capacidades de, en este caso, docentes, por ejemplo, o de los propios estudiantes, para lograr impactar, en este caso, a la mayor cantidad de población posible. La escuela nace como un espacio de formación social, precisamente basándose en dos preceptos fundamentales. Uno es la necesaria sociabilidad de la educación. La educación es un hecho social y ocurre como un hecho social, aunque es verdad que hay teorías que propenden más por una educación personalizada, que no deja de ser un hecho social, a una menor escala. Y por otro lado, la eficiencia en los alcances también de ese proceso. Nosotros podemos tener mucho más alcance si juntamos a más personas en un espacio que si vamos en el uno a uno. Eso es una cuestión de recursos materiales. Pero bueno, centrándonos en la primera parte y no en la segunda es la que trabajamos en la primera pista. Si hablamos de la importancia de lo social o del hecho educativo como un hecho social, mejor dicho, tendríamos que pensarnos sobre qué estructuras sociales se sustentan los procesos educativos y más concretamente sobre qué estructuras sociales se sustentan los procesos educativos mediados por tecnologías digitales o procesos educativos virtuales o procesos educativos digitales o híbridos o high flex o como queramos llamarlo, porque tenemos miles de definiciones, porque yo sé que a ustedes también les pasa, el ministerio nos vuelve un poquito locos con esas definiciones además tan largas, ¿no? Pero bueno, esa es la propuesta que les tenemos para hoy. A partir de ahí empezaremos ya a también profundizar un poco sobre la cuestión de la identidad y la representación, reflexionando también sobre el propio concepto del hipertexto como algo que deriva de lo que vamos a hablar hoy, que es precisamente la construcción de las conexiones y de las interacciones, en este caso ya entre mensajes, no entre individuos. Pero hablábamos antes con René y me parece que es muy buena idea. Les queríamos pedir brevemente para que también ustedes hagan un poquito de memoria, se desperecen, se quiten como esa cosa de volver a clase y intentemos fomentar también esa participación. Si nos pudieran hacer ustedes un breve resumen de los contenidos de la pista 2, de aquello que vivieron con Eduardo y con Camila, precisamente para que, yo sé lo que más o menos dan Eduardo y Franz Camila, pero quiero que ustedes nos cuenten cómo lo interpretaron, cuáles son los principales conceptos o los principales saberes con los que se quedan de esa pista, también para entender un poco cuál es la recepción y la interpretación que han hecho y por otro lado para también generar pues una transición mucho más cercana, mucho más amable y una urdimbre que podamos conectar todas las pistas. Entonces, aquí este es el momento de los valientes. María José Arteaga, la más valiente. Hola, profe, qué gusto volver Hola. a verlo. Pues, profe, yo me pareció muy chévere la pista porque el profe primero nos introdujo a
a reconocernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces hubo un trabajo de identificar nuestras pieles, cómo nos vestimos, cómo somos, cuáles son nuestros gustos, nuestras pasiones. Y, y cuando uno empieza a hacer ese tipo de actividades, lo hace reflexionar mucho sobre el quehacer diario y sobre el papel que uno juega dentro de su misma sociedad. Después de eso, pues nos hizo también interactuar, tratando de contextualizar en nuestra profesión, nuestro quehacer diario, nuestras rutinas con el trabajo también final, por ejemplo, de los mapas de Google Earth. Entonces, pues en mi caso particular, digamos, me ayudó a ser un poco más agradecida, ¿no? De todo lo que yo vivo actualmente y también uno a veces hace las cosas como muy rutinariamente y no, cada cosa que uno hace tiene una huella y un impacto en la sociedad. Entonces me pareció chévere eso. Súper, muchas gracias, María José. ¿Quién más se anima? ¿Qué más reacciones? Jesús. Hola, profe, buenas Hola. noches. Sí, la anterior pista me pareció muy interesante en el sentido que nosotros pudimos, o particularmente yo, pude ser consciente o tener un acercamiento claro, una visión más clara de cómo la tecnología y el desarrollo, y especialmente la era digital, ha atravesado nuestras vidas, ha impactado nuestras vidas en diversos momentos. Es decir, todos los momentos de nuestras vidas y la forma como actuamos son impactadas por el desarrollo, por la tecnología, y es algo a lo cual no podemos escapar en mayor o menor medida. Somos influenciados e incluso algunas veces de manera inconsciente lo hacemos y empezamos a actuar y adaptarnos al nuevo entorno, a la nueva globalidad, a todas las características que nos presenta la virtualidad, incluso aún así pareciera que no exista en los lugares más remotos, pero a todos los lugares da la sombra del desarrollo y es un hecho, pues que todos nosotros de alguna manera tenemos que ir reaccionando y sopesando todos los factores que actúan en nuestra vida diaria para poder desenvolvernos mejor y se da también pues la lucha de la supervivencia dentro de entornos cada vez más complicados. Entonces esa fue como la enseñanza de la pista que personalmente pues yo aprendí. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias a ti. Y un par de ellos más, venga, para lograr así como algo más. Profe, ¿puedo hablar? Sí, claro. Profe, bueno, nosotros vimos en las clases anteriores cómo la globalización impacta los territorios donde estamos trabajando, cómo es toda la formación de el espacio en el que nos ubicamos para trabajar y de pronto el espacio que puede ser diferente en algunos casos de donde vamos a trabajar. En algunos casos pues eran formas muy cortas de ir de un lado al otro y en el otro eran desplazarse de una ciudad hacia otra parte, hacia el mar. Tenemos la oportunidad en Google Earth de conocer espacios también de nuestros compañeros y hacer una interconexión, de reconocer nuestras localidades con una influencia de la globalización, de toda la virtualidad y darnos cuenta que a través de esta forma nosotros podemos reconocernos personalmente, reconocer nuestras comunidades y saber cómo es importante que estemos en formatos como ese, ¿no? De Google Earth aparezcamos, podamos estar ubicándonos, ubicar cada sitio y cómo también hay dificultad para otros porque no sé por qué Google no tiene la ubicación de algunos específicamente. Entonces, es bueno el trabajo que hicimos en el sentido de reconocernos en el mundo a través precisamente de la virtualidad y darnos cuenta de que sí, nuestras localidades están en un proceso de globalización, que también tiene un fondo político, ¿no?
también nos llevaron hacia una actividad muy bonita, que fue hacer un meme, ¿sí? De lo que pensamos que puede ser gracioso, contradictorio, notorio y gracioso de lo que estamos haciendo, ¿sí? De lo que Mejía, el autor que trabajamos, nos transmitía sobre lo local. Y fue mucho trabajo personal, de verdad que sí. Gracias, profe. Bueno, gracias, Ángela. Venga, una más. Pues básicamente no voy a repetir ya lo que mis compañeras han dicho, pero digamos que voy a referirme muy puntualmente, bueno, el tema de las 5 pieles, por supuesto, pero ya las llevamos a un nivel un poco más alto, porque comenzamos desde nosotros, desde nuestro entorno, y luego la llevamos al territorio, ¿cierto? A los saberes. Y luego analizamos los 9 movimientos de Raúl Mejía y los aterrizamos en el Google Earth, en el trabajo que ya hicimos como copilando todo lo de las pieles, los movimientos, la democratización, la globalización, el cómo como docentes podemos tomar como acciones dentro del aula, faltando necesidades con lo que tenemos. Con lo que tenemos podemos generar acciones, generar transformaciones, de cómo en medio de la globalización los saberes, la virtualidad, la tecnología acaparaba los ambientes. Es más o menos, y obviamente profundizamos en cada uno de los movimientos y los montamos de acuerdo a nuestro entorno, a lo que nosotros vivimos. Entonces los aterrizamos y de alguna manera en nuestro trabajo final lo que hicimos fue visibilizar esos 9 movimientos y las pieles que trabajamos. Bueno, muchas gracias. Pues yo digo que está bien, o sea, les agradezco porque nos acerca un poco a esta perspectiva que estábamos buscando de recurrir primero a la parte de la estructura social de la tecnología, en este caso, o hacia allá vamos a caminar, para llegar a algo que es parte de lo que han estado ustedes trabajando, que es la reconstrucción de las identidades y las representaciones, en este caso, en los entornos y las estructuras digitales. Esto es muy importante, en la medida en que es difícil de explicar de alguna manera, porque seguramente necesitaríamos muchas más clases. Ya no recuerdo si aquí también, creo que sí, teníamos algunos ingenieros informáticos o gente que se dedicaba o que tenía pues una base, bueno, María José tenía una base sobre esto, ¿verdad? Creo. Y obviamente no quiero meter la pata ni mucho menos, ni yo soy ingeniero informático ni me quiero hacer al ingeniero. Pero sí que desde los estudios sociales de la tecnología, que eso sí puedo hablar un poquito más, con un poco más de propiedad, hay una parte que estructura desde, pues, sobre todo la economía política, pero también la sociología o los estudios sobre trabajo. ¿Cuál es el papel de digamos, de lo digital en términos no solo de construcción de relaciones sociales y de construcción de mensajes o de contenidos, sino también de materialidades? Al final, esto es una especie de paradoja irresuelta que guía los estudios críticos de la economía política o con la economía política y los estudios culturales, que no sé si en algún momento lo hablamos, y es cómo existe una disputa histórica entre aquellos que dan prioridad en el análisis social o socioeconómico, político de los países y de las sociedades a la parte material, a la base, a la estructura, y quienes se centran más en qué hacen las personas con esa base material, con esa estructura. Es decir,
los estudios culturales. Cuál es la producción de las sociedades, cuáles las representaciones que se generan, cómo las sociedades se apropian de las condiciones sociales de existencia, de las condiciones materiales de existencia, que diría también pues, una parte de los estudios coloniales del marxismo, y generar representaciones propias. Eso está inscrito en algo de lo que ustedes han estado haciendo, por ejemplo, el tema de los memes o de la memética, que vamos a hablar más adelante de eso. Tiene mucho que ver con cómo las sociedades también reaccionan a fenómenos culturales y generan o se apropian de fenómenos culturales para hacerlos propios y adaptarlos a un contexto y a unas necesidades específicas. Tiene que ver con la construcción de identidades culturales. Pero en la interacción de ambas también podemos encontrar las formas en las que la propia tecnología en la que se asientan estas formas de representación nos posibilitan y nos limitan también algunas formas de interacción, en este caso con, sí, la materialidad misma de la tecnología. Es un poco esa idea de la antropología crítica de las infraestructuras son invisibles hasta que fallan, ¿no? Que eso hace parte de los estudios de la antropología crítica de la tecnología. Susan Leif-Starr tiene un trabajo muy interesante y de hecho ella es la que redacta precisamente esta afirmación, que me parece muy potente y que muchos colectivos hacker y de activismo digital trabajan sobre esa base, ¿no? Precisamente para la generación de infraestructuras mucho más adaptadas a las necesidades del contexto. ¿Cuál es el ejemplo más básico? Pues lo típico, uno no sabe dónde está el router hasta que Internet ya no funciona. Ahí es cuando te preocupas de buscar dónde está el router para ver si tienes que encenderlo o apagarlo. Uno no se preocupa de no sé, las presas hidroeléctricas hasta que no hay un racionamiento, por ejemplo, de agua, ¿no? Y ahí empiezas a decir, oye, ¿y será que esto es eficiente o no? ¿Se están robando la plata o no? En fin, uno no se preocupa de las vías terrestres hasta que no le toca comerse un trancón. Pues es un poco como la base de la afirmación. Estos días estaba escuchando, de hecho, un podcast que les puedo compartir, se llama Punto Data. Es un podcast muy interesante sobre el desarrollo de estas grandes tecnológicas, ¿no? Pero no me refiero a Google o a Facebook, estas cosas que son muy más conocidas. El que estaba escuchando esta mañana es sobre Palantir, que no sé si ustedes conocen a esa empresa. ¿A alguien le suena? Puede ser un freak, un geek de la tecnología o del Señor de los Anillos, una de dos. ¿Nadie le suena eso de Palantir? No hay ningún lector de Tolkien tampoco. No. ¿Cómo, profe? ¿Palantir? Palantir. Así como suena, Palantir. Ah. Sí. Bueno. Palantir, no les quiero hacer tampoco mucho spoiler, porque es un poco, si ustedes han visto Black Mirror, pues Black Mirror es este chiste, comparado con Palantir. Palantir es una empresa tecnológica que trabaja especialmente con el gobierno de Estados Unidos. Es una empresa que es fundada con capital riesgo de la CIA de Estados Unidos, lo cual ya es como algo que también nos puede explotar la cabeza. No sabíamos que la CIA tenía empresas de capital riesgo. Bueno, la agencia de espionaje estadounidense también invierte una plática en soluciones tecnológicas, en este caso para desarrollar soluciones seguras de procesos de datificación y de procesos basados en datificación. Si ustedes lo piensan, por ejemplo, las estructuras actuales, Internet mismo, pasando a estructuras mucho más actuales como las de la inteligencia artificial generativa, son estructuras muy inseguras para compartir datos que pueden involucrar problemas de seguridad nacional, ¿no? Entonces, estos señores de la CIA pues empezaron hace más de 20 años a buscar
posibilidades de desarrollo tecnológico que fueran seguros y adaptados a las necesidades, en este caso, de la seguridad nacional estadounidense. Bueno, dos personajes, porque así hay que definirlos, se juntaron y le ofrecieron, en este caso la CIA, una posibilidad digamos, de inversión. Uno es alguien que ya hemos hablado de él en clase, que es Peter Thiel, que es un inversor riesgo, que si se acuerdan era el que estuvo detrás del crecimiento de la empresa Facebook, en su momento, ahora Meta, que es ese señor que en un momento dado le metió $500.000 a Mark Zuckerberg para que saliera de su garaje, entre comillas, y cuando ya la empresa había crecido demasiado, pues se salió del negocio y el man pues se ganó $1.000 millones por esa inversión. Este hombre es parte de lo que se conoce como la mafia de PayPal, ¿no? Que son estos tecnodeterministas que montaron en su momento pues, la empresa que todos conocemos como PayPal y que revolucionaron también pues, las finanzas digitales y fue como un poquito el pistoletazo de salida de las fintech y de las formas de pago digital. Hoy en día la mayor parte de nosotros seguro que estamos pagando con el teléfono móvil. Bueno, todo ese tipo de cosas son las ideas que tenían señores como Peter Thiel o Elon Musk cuando fundaron esta empresa. Bueno, este hombre es un hombre pues, conocido de la ultraderecha estadounidense, de esa ideología mal llamada libertaria, ¿no? Que de hecho ha sido parte del equipo de transición de Donald Trump en algo que es importante destacar, y es una identidad nacionalista muy fuerte. El otro hombre que estaba detrás de esta fundación de Palantir es Alex Karp. Alex Karp es un perfil totalmente loco comparado con el de Peter Thiel porque es un filósofo que tiene estudios de doctorado en la Escuela de Frankfurt y fue un discípulo de Jürgen Habermas. Como un neomarxista acaba involucrado con un libertario de ultraderecha estadounidense para trabajar para la CIA. Bueno, eso es lo que no les voy a hacer el spoiler, ese es lo bonito del capítulo. Lo interesante aquí es que la solución de Palantir, que Palantir es lo que les decía, básicamente una empresa tecnológica que trabaja con seguridad nacional, entonces tiene de estas cosas locas, está basado en un principio de ontología, que para explicar la ontología en informática nos tocaría también echarle un ratico, pero que pone a la base de la, digamos, de la toma de decisiones el ser humano. Utiliza la tecnología para el desarrollo del procesamiento de la información y de los datos de manera lo más amplificada posible. Y a partir de la reconstrucción de ese concepto de ontología, puede reorganizar información que está basada en diferentes modelos de organización de datos. Eso puede sonar un poco pendejo, pero imagínense que en una empresa, pues, los de recursos humanos utilizan una plataforma de los años 90 para generar la nómina. Los casos que se les ponen digamos, de expedientes o procesos disciplinarios se hacen de manera personalizada en una carpeta a mano. Y, no sé, y el registro de la asistencia al puesto laboral lo hacen en una tabla de Excel. Ahí tenemos 3 registros. Y multipliquen eso por millones y millones, por ejemplo, en un gobierno como el estadounidense. Lo que hace esta empresa es, no necesito, digamos, eliminar toda esa información y hacerlo de nuevo, todo en el mismo sistema, sino que agarro todos esos sistemas, los leo y soy capaz de relacionar esa información para generar patrones que a mí me puedan ayudar a tomar decisiones. Puede sonar sencillo, pero la base que está detrás de eso es súper complicada. Y sobre todo, pues genera la posibilidad de toma de decisiones de manera mucho más ágil, casi en tiempo real. Y pues obviamente esto ha sido utilizado ya en modelos, por ejemplo, de proyección no solo de logística militar, luego eso se ha llevado a empresas, también tiene una parte, la última práctica que inauguraron ya está más orientada a corporaciones, que hace una especie de
proyección del futuro. Entonces hace modelos que te dice, bueno, si esta parte de la logística falla, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para corregirlo? En vez de esperar a que falle, nosotros ya sabemos qué tenemos que tener previsto. Por ejemplo, es una empresa que utiliza o que la contrata Airbus, ¿sí? La fabricante de aviones. Imagínense, un avión tiene millones de piezas con cientos de proveedores. Hay un señor que fabrica las tuercas en Estonia y si falla el de las tuercas en Estonia tiene que paralizar todos los cientos de proveedores hasta que solucione lo de las tuercas. Bueno, digamos que este tipo de soluciones lo evitan. Todo esto para decirles que imagínense la manera en la que cambia el modelo, en este caso de ontología, en el que estamos pensando la relación con la tecnología, cambia también la interacción. Lo que hace esta empresa es, con este modelo ontológico, genera gemelos digitales. Entonces lo que hace es construir con base en todos nuestros datos que están a disposición, digamos, en este caso, por ejemplo, en Internet, una identidad gemela digital para generar todas esas proyecciones sobre qué pasaría, en este caso, por ejemplo, sobre nosotros como individuos. Suena muy loco, pero lo están haciendo y lo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Eso es un ejemplo que les doy como muy llamativo para intentar como clarificar el papel de la materialidad de las tecnologías en la construcción misma de las sociedades. ¿Sí? Cómo este tipo de tecnologías en particular, sostenidos sobre una materialidad específica y pensados también pues desde unas estructuras sociales particulares, como son las que estoy comentando, puede tener unos efectos absolutamente transformadores. Puede ser en lo catastrófico o también podríamos pensarlo, digamos, en otro tipo de soluciones que sean quizá mucho más amables, ¿no? Todo esto para decirles que está bueno el podcast también, pero sobre todo para llevarlos a este ejemplo en el que empezaríamos a intentar vislumbrar esa relación, ¿sí? Esa relación tripartita en la que les estoy intentando involucrar entre materialidad o estructuras materiales, estructuras sociales o identidades y representaciones. Ustedes lo que estaban trabajando con Eduardo y con Camila, pues tenía mucho que ver con esa última parte, ¿no? Cómo nosotros nos reconstruimos o nos reconstruyen en los entornos digitales. Cómo nosotros podemos leernos de múltiples formas, y eso tiene mucho que ver con la propia teoría del hipertexto, ¿no? Cómo una manera de llegar a nosotros nos puede llevar a múltiples formas de llegar a nosotros. Últimamente se puso muy de moda todo este rollo de los multiversos y estas cosas, ¿no? Con lo de Marvel y el universo Marvel y todos estos rollos. Eso tiene mucho que ver con estas posibilidades que abre lo digital, ¿no? De comprendernos desde muchos puntos de vista y de proyectarnos también de muchas formas. Algunos investigadores, como Rosana Reillo, pues antes incluso de esta Internet social, ya lo estaban manejando con el concepto de identidades polisémicas. Son identidades que pueden ir mutando en función de las condiciones contextuales y de las necesidades que también vayamos reconociendo. Bueno, no sé si hasta aquí más o menos es clara la conexión o hay alguna duda o algo que quieran que aclaremos. ¿Todo bien? Bueno, entonces, me van a permitir, porque yo les voy a compartir aquí pantalla, para empezar con un poco el contenido más teórico. Empezar. Listo. Aquí está. Bueno. Aquí están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Vale, están viendo la pantalla, eso es lo que me importa. Listo. Bueno, voy a cerrarles aquí para que no los moleste.
como les decía, bueno, si hay alguna duda, alguna cuestión, pues ustedes intervienen directamente porque no les estoy viendo las manos levantadas ahora mismo, ¿vale? Como les decía, es interesante, es importante antes de entrar a la construcción de las representaciones y de las identidades en los entornos digitales, quizá pensarnos el papel de las estructuras sociales y la construcción de interacciones digitales, porque para construir identidad necesitamos primero construir o contar con una interacción, un intercambio. Digamos, es un proceso semiótico básico, porque nosotros no podemos construir identidades sin la capacidad de intercambiar, en este caso, información. Obviamente, pues son identidades intrapersonales o cosas así, pero pues, no se trata de eso, sino que como seres sociales y pensándolo en lo que nos ocupa, que es la educación, necesitamos precisamente esa parte. Para entender eso es que quiero que nos centremos hoy en un concepto particular que define y limita la manera en la que construimos esas interacciones en los entornos digitales, que es el concepto de red. Yo les quisiera preguntar, antes de nada, ¿qué entienden ustedes por eso, por red? Cuando hablamos de la red, que hablamos siempre queremos hacer coincidir la palabra o hacer sinónimos, ¿no? Las palabras internet y red, o la red de redes, o en fin, esos eufemismos que suenan ya cada vez más noventeros. ¿Cómo definen ustedes una red? ¿Qué es para ustedes una red? Venga, anímense. Si esto no se trata de respuestas buenas o malas, se trata de intentar co-construir. Buenas ¿Sí? noches. Buenas. Sí, buenas Profe. noches. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenas. Saludos a todos, a todas. Pues yo, red, pues para mí es como una justaposición de líneas, ¿no? Entendiendo las líneas como la comunicación entre dos puntos adyacentes. Entonces, para mí la red es como, sí, una interconexión de diferentes líneas. Pues tienen un propósito, ¿no? Una atarraya es una red para pescar y una red, pues también puede ser una red de microtráfico o una red de bandas de rock. Horas de Caldas, entonces para mí eso es como una red. Ah, ahí volviste. Vale, ¿y qué es lo que...? Porque todo eso puede ser una red, pero para ti, ¿qué uniría todos esos ejemplos? ¿Qué los hace conectarse? Sí, de un propósito común, una finalidad, una comunicación, ¿no? En últimas es una comunicación entre diferentes nudos o puntos. O sea que hay algo que los une. Sí. Algo los llama a juntarse, ¿no? Vale, la unión entre puntos, digamos, de alguna manera. Bueno, eso tiene una parte que efectivamente puede ser así, pero había alguien más que quería poder aportar también. No sé si me sonó a Ángela o quién, porque no estoy viendo. Pero había una mujer que abrió Buenas noches, profe. Soy Joana. ¿Cómo está? Hola, Joana. Para mí una red es algo que se maneja de manera conjunta y organizada, donde podemos compartir recursos, ideas o objetivos y recibir o emitir mensajes. Eso es para Perfecto. mí una red. O sea, tenemos como un mismo objetivo, entonces podemos formar una red para cumplirlo. Genial. Ya han salido varias cosas que tienen que ver con unión,
con intercambio, con propósito común, con comunicación. Todos esos son elementos necesarios, desde luego, para construir una red. Quizá algún tipo determinado de red, porque es verdad que muchas veces cuando hablamos de redes lo hacemos en plural, pero pensamos en casi una figura homogénea, ¿sí? Que es esa red distribuida en la que todos los puntos están interconectados, ¿no? Pero es verdad que la red como tal no deja de ser una forma de estructura social básica, que nace, en términos antropológicos, de sociedades sencillas, sociedades no estructuradas, no jerarquizadas. Una de las primeras formas de organización fue la sociedad red, o la forma de organización red. ¿En qué sentido? En que lo que decían todos ustedes, existen diferentes individuos, piensen, por ejemplo, en un modelo social no jerárquico, pues de momento prehistórico, ¿no? Una tribu en el que de repente una serie de personas se enfrentan a un mundo hostil y tienen que ponerse de acuerdo para sobrevivir. Tienen que cazar, tienen que protegerse, tienen que curarse, tienen que cocinar y tienen que hacer funciones básicas, buscar agua, en fin, y buscar refugio, ¿no? Son funciones básicas de la supervivencia. Y entre ellos se reparten esas funciones. Eso es una red social de las más primigenias que trabaja la antropología y que obviamente pues se van sublimando con el paso de las épocas y que van generando diferentes modelos también societales que no necesariamente tienen que estar siempre basados en ese modelo distribuido o distribuido plenamente. Eso que pensamos cuando vemos esa red en la que todos los puntos están interconectados se conocería como red mesh o red distribuida, precisamente. Ese es un modelo muy horizontal, no jerárquico, que funciona mucho para organizaciones sociales de base, especialmente lo utilizan pues organizaciones de activismo digital, los modelos de espacios hacker, por ejemplo, en la medida en que tanto la organización de la red como también los desarrollos de software con los que trabajan o incluso la construcción de una materialidad, el desarrollo de hardware, por ejemplo, las redes distribuidas de intranets con las que se trabaja muchas veces en este tipo de modelos, interconectan a todos los dispositivos o a todos los miembros y en la medida en que uno de ellos falle en algún momento, ninguno de los otros pierde conexión ni pierde capacidad, en este caso computacional, ni información, ni se pierden datos, etc. Eso también son modelos que utilizan mucho las organizaciones corporativas para el desarrollo de los sistemas informáticos. No necesariamente tiene que estar vinculado, pero también los utilizan algunas organizaciones terroristas internacionales. Es decir, les doy ejemplos como muy extremos para que entendamos que no es un concepto ideológico, sino que es una forma que posibilita ciertas cosas y también limita muchas otras, porque también la vulneración de uno de esos puntos de conexión hace mucho más fácil la vulneración de cualquiera de los puntos. Son redes muy vulnerables, ¿no? Luego hay redes más distribuidas, redes tipo estrella o redes tipo arbórea, que van jerarquizando mucho la interacción y, por tanto, el intercambio. Cuando hablamos de redes sociales, hablamos de interacción entre sujetos, en este caso, pero también hablamos de interacción o intercambio de información, especialmente cuando hablamos de redes sociales digitales. Lo que estamos haciendo nosotros al conectarnos con personas, en este caso, por ejemplo, una aplicación como Microsoft Teams, o si entramos a Instagram porque nos aburre la clase y empezamos a revisar el feed, o a X, o hablamos por WhatsApp o lo que sea, todo eso, claro, es una interacción social, porque estamos intercambiando con otras personas que están detrás de esas otras cuentas, pero también es un intercambio de información. De hecho, ocurre, y especialmente con la aparición, o no la aparición, como la popularización de la inteligencia artificial generativa, puede que en algunos momentos estemos generando intercambio de información, pero no interacción social, porque estemos interactuando con una inteligencia artificial generativa.
Cada vez más común, lo hacemos todos los días casi, cuando pedimos almuerzo a través de una cuenta empresarial de WhatsApp, o cuando hacemos una cita médica, o cuando estamos haciendo algún trámite ante la administración. Estamos interactuando con una computadora, ¿sí? Entonces, aquí es donde se hace importante, por ejemplo, el papel de la información y el intercambio de información en este tipo de interacciones sociales. Para entrar un poquito más en detalle en la explicación, bueno, me parece interesante que podamos, a ver, vamos a ir adelante. Aquí. Pensar un poco en esas implicaciones de las identidades digitales y de la huella digital que genera precisamente nuestra interacción en estas redes sociales digitales. Le voy a poner, en este caso sí, un ejemplo pequeñito de un capítulo de Black Mirror, que seguramente muchos de ustedes han visto desde las primeras temporadas, para que nos detengamos un poquito aquí y discutamos sobre esas implicaciones. Es cortito. Ay, perdón. Bueno, lo están escuchando bien porque yo no puedo subir porque ahora me... Vamos a dejarlo aquí un segundito. Perdón, voy a abrirles su pantalla. Aquí está. Y dejar de compartir. Listo. ¿Vieron? Se pudo ver el pequeño video, ¿verdad? ¿Conocían el capítulo? ¿Lo habían visto? Hace mucho ya. Mucho en estos tiempos, a lo mejor son 3 años, por esto del FOMO. Pero bueno, mejor si no lo habían visto todavía. ¿Qué les genera este vídeo? ¿Qué reflexiones creen que nos puede traer precisamente a esta clase? ¿Qué es lo que más les impacta? ¿Qué les llama la atención? Es interesante porque esto se piensa como un modelo de distopía tecnológica. La serie es una distopía tecnológica, ¿no? Es algo que está en un futuro más o menos cercano y que podría ocurrir para llevarnos a algún tipo de solución catastrófica para la humanidad, ¿no? Esa es la serie, eso es Black Mirror. Pero lo ven tan lejano. O sea, es un poco Buenas tardes a como todos. que empecemos a reflexionar eso, ese tipo de cosas. Ricard, creo que estaba Sí. con la... ¿Sí? Yo creo que, o sea, no estamos tan lejos o de pronto lo estamos asimilando de otras formas, con los videos que todo el mundo anda con el celular grabando. Entonces, digamos que viven para, digamos, para recordar, ¿no? Entonces, como para vivir en el pasado o para ser importantes en cierto modo para presentarlo a los demás. Pero en el capítulo, pues, de Black Mirror, digamos que lo utilizan más que todo también para, en cuestión de seguridad y en cuestión para controlar pues a las personas, porque pues reconocimiento facial y todo eso que se tiene. Entonces yo creo que lo que subimos a redes sociales también, también está visto de esa forma, pues no tan tecnológico como lo muestran ahí, pero sí de cierta forma pues digamos damos el control para que nos controlen. Gracias, Ricard. Pablo creo que estaba por ahí también con la mano. Buenas noches. Pues sí, prácticamente toda la serie, lo que es Black Mirror, es tecnológica, ¿no? Y nos pone a pensar cómo es que la tecnología, cómo el uso de esa tecnología, pues nos beneficia, ¿no? Cómo nos facilita la vida, pero al mismo tiempo a veces nos las complica, ¿no? En ese capítulo, pues ya se ven injertos prácticamente, ¿no? De esa tecnología en el cuerpo humano. Y aunque usted dice que no es un futuro ser lejano, pues ya estamos viviendo eso, ¿no? En estos días se hizo, pues ahí algo viral, una noticia que unos científicos clonaron el cerebro de una mosca. No sé si la vieron.
la clonaron el cerebro de una mosca y todas esas neuronas se las colocaron a un, como decir, a un avatar, a un clon en un programa. Y entonces prácticamente era pasar la vida de la mosca a un programa y como las películas, ¿no? Que llegan y se meten en los programas y uno ya tiene, no sé si han visto, hay una película que, Jugador número uno creo que se llama, que en los videojuegos, por uso de Ujú. tecnología, se meten a la virtualidad y prácticamente es otro mundo. Entonces eso ya lo estamos viviendo y ya con la clonación de las neuronas de la mosca, pues ya prácticamente es el primer paso para estar eso. Entonces ahí es como que nos pone a preguntarnos si estaremos haciendo bien, a dónde vamos a llegar, qué irá a pasar con eso. Eso, profe. Gracias, Pablo. De hecho, eso es algo mucho más sofisticado, de hecho, que casi que lo que vemos ahí. Podría parecer más plausible el que te inserten un aparatico tecnológico que sea una especie de backup de tu memoria cerebral que el hecho de clonar un cerebro entero. No sé si hay alguien más que quiera como reaccionar al video o que se le ocurra algo que nos puede aportar a la discusión. María José. Profe, buenas noches. Ay, dale, María José estaba con la mano y luego Jorge creo que era, ¿no? Profe, yo creo que también hay que aportar algo sobre la salud mental, porque digamos Sí. en este capítulo de Black Mirror, pues se ve que él tiene como otra realidad y vive como en el recordar y el recordar no le hace como procesar las emociones que ya vivió. Entonces no supera como la rabia o la frustración o la alegría que le causó cierto evento. Entonces eso también lo podríamos escalar a que ahora la salud mental pues está súper afectada con las redes sociales y la tecnología en auge. Ujú. Súper, buenísima la reflexión también, porque es verdad, ahí estamos. Hoy en día, y es una de las preguntas que yo les tenía también ahora mismo, y es ¿en manos de quién o de qué está nuestra memoria? ¿Sí? Nuestra memoria como personas. ¿Quién decide qué, cuándo y cómo recordar ciertos eventos? Muchas veces, y eso nos pasa, y nos pasa ahora, por ejemplo, con cosas como Facebook, ¿no? Que de repente nos manda recordatorios de cosas que pasaron hace 10, 15 años, porque ya han pasado muchos años desde que Facebook empezó a popularizarse, cosas que nosotros ni recordábamos. Eh, y nosotros no tenemos la autonomía de recordar. Si se dan cuenta, en el momento que nosotros recibimos esa notificación, ya Meta, Mark Zuckerberg y sus amigos nos están diciendo qué queremos y cuándo, o qué debemos y cuándo lo debemos y cómo lo debemos recordar. Porque va a ser una publicación que puede ser triste, puede ser alegre, puede ser feliz, puede ser indiferente, puede tener comentarios que nos recuerdan cosas buenas, cosas malas, y puede ser que en un contexto particular algo nos genere mucha felicidad y en otro contexto nos genere mucha tristeza. Eso Facebook no le importa, ¿sí? ¿Qué es lo que le importa a Facebook? Es un poco lo que iremos desentrañando, ¿no? Cuando hace ese tipo de recordación. Pero es interesante porque, si se dan cuenta, estamos perdiendo autonomía sobre nuestra propia identidad y sobre nuestra propia existencia, de alguna manera, en esa relación de representación en la que parte de nuestro ser, parte de nuestra memoria, parte de nuestra existencia, se la estamos cediendo, en este caso, a una corporación tecnológica, a un algoritmo y a unos servidores que están ubicados de manera muy estratégica, normalmente en Estados Unidos, para que sea esa entidad quien gestione esa parte de nuestra memoria. Bueno, Jorge, que estaba por ahí. Sí, muy buenas noches. Teniendo en cuenta pues el pedacito de capítulo que tuvimos la oportunidad de vernos, quizás para nuestros trabajos lo primero que nos piden es una hoja de vida, pero va a llegar el punto en que ya no nos pidan la hoja de vida, sino que sean nuestras redes sociales
las que determinen si estamos capacitados o aptos para un determinado trabajo, ¿no? Y también con esa tecnología yo creo que y es como para volvernos locos, es apoyo a la compañera. Alguna vez escuché a un profesor que me decía que la memoria es una facultad que olvida. Y, y es lógico porque hay algunas cosas que deben olvidarse. No todo lo podemos tener en nuestra mente porque si no, los, los capítulos difíciles y duros de nuestra vida, pues estarlos recuerde y recuerde serían duros, sería difícil nuestra vida, o estar siempre recordando los momentos felices. Quizás para eso tenemos las fotografías, pero es por un momento que nos sacan de nuestra realidad. Pero sería eso, ¿no? Salirnos de esta realidad completamente y estar viviendo otras realidades. Pero sí, o sea, esa tecnología, creo que en algún momento miré una noticia que en China están tratando de reproducir los sueños. Entonces no estamos lejos de esa tecnología. Gracias, profe. Había una película de Arnold Schwarzenegger, ¿no? El desafío total creo que era, que, que lo conectaban a una máquina para tener la vida que quería tener supuestamente, ¿no? En un sueño, bueno, en fin. Vengador del futuro se llama, Vengador del Sí, futuro. aquí se llama El Creador del Futuro. Pero bueno, está buena, la verdad. Es una peli muy divertida. Pero no sería muy divertido que nos pase. Más allá de eso, de las distopías, ¿no? que nos pueden venir a la mente, es que el tema de la memoria es muy interesante, porque tú lo decías, Jorge, y lo decías muy bien. No es la única tecnología que interviene en la memoria. Al ser la tecnología como una mediación como de aumento, de fortalecimiento de las capacidades del ser humano, cualquier tipo de tecnología puede ser susceptible de intervenir los procesos que nos construyen como seres. El ejemplo de la fotografía es perfecto, también el del video, el de cualquier tipo de dispositivo de grabación puede serlo. Y en este caso, pues si nos vamos muy atrás, si ustedes han leído La República de Platón, en el Fedro, la discusión que tienen es si la aparición de la tecnología de la escritura va a acabar con la capacidad de la memoria humana. ¿Sí? Es algo que es muy antiguo, no es algo que estemos descubriendo ahora. La particularidad de este tipo de desarrollos tecnológicos es que ya no solo nos permite el registro y almacenamiento de esa memoria, sino que además nos vincula y decide por nosotros en qué momento van a aparecer esos recuerdos, esa parte de la memoria que nosotros podemos tener muy vívida o podemos querer olvidar, como bien lo comentan, ¿no? ¿Es bueno, es malo? Eso es una cuestión ética y esto no es una maestría en bioética, pero es algo que, por supuesto, en el proceso educativo también tenemos que involucrar. Y también nos decía Jorge que algo que es fundamental, no vamos a necesitar que nos implanten un chip en el cerebro. Es verdad que depende de los trabajos que nosotros tengamos, puede que sea algo que parezca algo que puede pasar o algo que ya está pasando. Pero es que muchas corporaciones multinacionales o en organismos internacionales de cooperación o gubernamentales, a la hoja de vida ya le adjuntan la solicitud de sus perfiles personales de redes sociales y piden que estén en abierto. Precisamente porque es algo que es un rastreo que ya hacen muchas corporaciones y muchos organismos internacionales. Y es un rastreo que también, si ustedes, por ejemplo, han viajado a Estados Unidos o a algunos otros países, le solicitan como condición sine qua non para el estudio de la visa. Entonces, ese momento ya ha llegado, de alguna manera. No se trata de que nos inserten nada en el cerebelo, sino que hace parte de nuestra constitución como seres y de nuestra identidad. Entonces ya no podemos desligar aquello que se denominaba en los inicios como identidad digital, ¿no? De la identidad análoga. Bueno, podemos tener avatares, pero es una misma identidad, es una identidad, como decíamos, polisémica. Ángela. Profe, con respecto a lo que estamos hablando de cuál sería esa intención detrás de lo que la tecnología nos da, nos presenta. Pues yo me encuentro en una situación
que es real y que es muy particular, porque para mí es descubrirla recién. Pensé que los me gustas era lo que más hacía que el algoritmo nos buscara. No, también es lo que no le gusta a usted. Eso Sí. también, eso da para vender, y lo que hay detrás de todo esto es el capitalismo, ¿sí? Para poder vender. Ellos, de la parte humana, de lo que les sirva, en la parte de lo que son la formación de los programas y de todos los algoritmos que están trabajando detrás de las redes, la intención es vender y hacer más dinero. ¿Cómo? Usándonos. Es eso, profe. Eso es lo que tengo para decir. Sí, bueno, si a mí me preguntas personalmente, claro, yo también tengo esa claridad que tú tienes. ¿En qué medida? Que estamos hablando de empresas. Todo esto son corporaciones. Corporaciones al servicio de estados corporativos, corporaciones al servicio de intereses privativos, corporaciones que al final no están pensando en el desarrollo social o en la igualdad o en el fortalecimiento de las democracias, ¿no? Esos son valores que corresponden a otros agentes. Lo que están pensando este tipo de empresas es cómo maximizar los beneficios. A ellos no les interesa la ideología, en principio. Luego ya vemos que hay ideologías que favorecen mucho más sus intereses, por supuesto. Entonces, por eso son de esa ideología. No es porque estén convencidos ontológicamente de que es el mejor gobierno como tal, sino porque tienen un interés común, ¿no? Pero lo que quieren siempre es maximizar beneficios, no se trata de otra cosa. Empresas como Meta, por ejemplo, que lo decías tú, ¿qué es lo que favorece la aparición en el algoritmo? Y sobre eso trabajaremos más de una forma conceptual sobre la teoría de redes, que, por ejemplo, nos hace entender cómo ontológicamente se constituye eso, la favorabilidad en redes o de la aparición de contenidos. Tiene mucho que ver con muchas características de nuestro ser social, en este caso en las interacciones digitales. Había hace unos años, y esto lo usaba con sus compañeros al inicio, en las primeras cortes, luego lo descontinuaron, cerraron el proyecto porque se quedaron sin financiación, entonces ya no lo pongo, pero quizá alguno lo conozca. Un proyecto de la Universidad de Cambridge, y creo que estaba el MIT metido, que se llamaba Data Selfie. Data Selfie era una especie de gemelo digital también de la interpretación que hacía el algoritmo de Facebook en ese momento de nuestras identidades digitales, ¿sí? De nuestras identidades sociales en el entorno digital, a través de nuestras interacciones con los contenidos de, en este caso, Facebook, ¿no? Entonces utilizaba Facebook, pero más fácil antes, era más abierto, luego ya se complicó, pero bueno, y utilizaba todas las interacciones, los me gusta, los compartidos, los mensajes que poníamos en las publicaciones, el tiempo que dedicábamos o que nos deteníamos en cada una de esas publicaciones. Medía todo eso y emulaba el algoritmo que utilizaba Facebook para generar las predicciones que supuestamente generaban las redes sociales para luego personalizar los contenidos que nos aparecen, ¿no? Entonces medía caracteres como eso, ideología, espiritualidad, carácter social. Se trataba de eso, de decir si eras más de izquierdas o de derechas, si estabas más a favor de eso, si eras católico o eras agnóstico o ateo, si te gustaba más eso, la sociabilidad o espacios de introspección. Ese tipo de cosas hacían o son las que nos miden los algoritmos de las redes sociales, y cada red social, digamos que lo interpreta de una manera. Hay redes como Facebook que lo que intentan es provocar el mayor, entre comillas, bienestar posible a sus usuarios, porque considera que eso genera una mayor fidelización. Es decir, lo que hace ese algoritmo es presentarnos cosas que supuestamente nosotros vamos a disfrutar más, nos van a gustar más, comparten mejor o combinan mejor con nuestros intereses personales, y eso, según ese algoritmo, va a hacer que
nosotros nos sintamos más tranquilos, nos sintamos más felices y queramos seguir consumiendo esa red social. Hay redes sociales que pues, Elon Musk lo declaró también públicamente, lo que favorecen son los contenidos polémicos, porque para ellos los contenidos polémicos fidelizan más en la presencia de sus usuarios. Cuando eso se conoce como valor noticioso, news value. Eso no es nada que se inventó Elon Musk, eso lo teorizaron lo teorizó Harold Laswell en los años 40. Y es que es esa máxima de bad news is good news, ¿sí? Aquello que pueda generar polémica, que sea que salga de la normalidad, que esté relacionado pues, con la movilización de valores que son intrínsecos de las personas, puede hacer que nosotros nos detengamos mucho más en esos contenidos porque o son novedosos, o son muy impactantes, o son llamativos, o tocan sensibilidades que son fundamentales para nosotros como seres sociales. Entonces, favorecer discursos de odio, favorecer contenidos agresivos o de violencia, puede hacer que los usuarios se sostengan más sobre esos contenidos y, por tanto, pasen más tiempo aportando información a esa red social específica. Porque, al fin y al cabo, las redes sociales tienen un modelo híbrido de negocio. Una es con sus propios usuarios, ya digamos en esos usuarios con diferentes modelos de suscripción gratuita o de suscripción de pago, que pueden financiar la red, pero sobre todo modelos de venta, de publicidad por un lado, para empresas que quieran llegar a esos usuarios, o de venta de la información que generan esos usuarios, que es el mayor volumen de negocio, a empresas que quieran generar modelos de predicción sobre los usuarios. De predicción normalmente, lo que decías, de compra. ¿Sí? ¿Cómo hago yo llegar? Pero también de predicción política. El escándalo de Cambridge Analytica era precisamente eso. Cómo partidos políticos compraban información de usuarios de Facebook para personalizar campañas, ¿no? Entonces, como ven, ese tipo de interacciones son interacciones que están muy mediadas por intereses muy particulares. Esos intereses particulares no solo modelan o moldean la estructura material, que estábamos hablando en su momento en la pista 1, sino la estructura social, la estructura por la cual nosotros generamos esos modelos de intercambio y las posibilidades de interacción social entre ciertos individuos que pueblan, en este caso, una red social digital particular. No sé si había alguna mano más por ahí levantada. No. Bueno, podemos volver entonces a... Aquí. Podemos volver a nuestra presentación. Aquí estamos. Listo. Entonces, como vemos, este videíto, ¿no? de la serie de Black Mirror, pues al fin y al cabo nos está hablando de cosas que no suenan tan lejanas. De hecho, podían sonar un poquito más lejanas cuando salió el capítulo, pero cada vez vemos que estamos mucho más cerca de ello. Si yo les pongo esta imagen que están viendo ustedes acá, ¿qué representa? ¿Qué dirían ustedes que representa? ¿Usuarios de redes? ¿Usuarios de redes podría ser? Podría ser la distribución geográfica de las principales redes o categorización de la distribución de las redes. Ajá, podría ser por ahí. ¿Qué más se les ocurre? Yo digo que los dispositivos conectados tanto de día como de noche, pues que son casi lo mismo. Ajá. Dispositivos conectados tanto de día como de noche. Es casi literal. Esto es Internet, ¿sí? Son las conexiones a Internet durante 24 horas en el mundo, ¿sí? Entonces, esto es
un investigador ruso, de hecho, que le preguntaron sobre qué es Internet y la manera en la que lo representó fue tal y como lo ven ustedes. Como ven, hay unos usos horarios que van pasando y vamos viendo cómo se, entre comillas, enfrían o calientan los puntos que están iluminados. Si una vez ya reconocido la representación de esta imagen, ¿qué conclusiones sacaríamos de esta imagen? ¿Cuáles serían como las cosas que más le llaman la atención? Que el occidente colombiano está interconectado muchísimo. Ahí se ve en el mapa. Y Estados Unidos casi todo. Ajá. África casi nada. Sí. Me parece que esa distribución del Internet representa núcleos de poder geográficamente repartidos, ¿no? La capacidad de dominio en relación a la geografía mundial, ¿no? La estructura de dominación, por supuesto. ¿Qué más? Profe, eso se ve como toda la conectividad, el flujo que hay de información y además se observan las zonas como donde hay mayor conectividad. ¿Sí? Se ve la parte azul y la parte roja, América del Norte, Europa, Asia. Se ve que hay más flujo de información o más conectividad. En África se ve que hay menor. Acá en África se ve que hay menor conectividad. Sí, hay una relación en cierta medida con la densidad poblacional, por un lado, porque vemos pues, puntos muy intensos en la India, por ejemplo, o en la parte oriental de China, donde se concentra la mayor parte de la población, o del sudeste asiático, que ahí estamos hablando del 60% de la población del mundo, pero, como dicen, hay particularidades como una alta conectividad en zonas donde no existe una densidad poblacional muy alta, como por ejemplo el interior de los Estados Unidos o algunas partes de Europa Occidental, donde sabemos que no particularmente existe un gran volumen de población, sino que tiene mucho más que ver con lo que nos decían también, posibilidades o dominación o capacidad infraestructural. Aquí en esta imagen podemos ver de manera muy clara esa relación que les estábamos planteando René y yo al inicio entre estructuras materiales, estructuras sociales e identidad. La capacidad de contar con ciertas estructuras materiales que soportan, en este caso, una tecnología como Internet, genera la posibilidad también de otro tipo de estructuras sociales que no se pueden constituir en entornos donde no existen las estructuras materiales o que se constituyen de otra forma. Y esas estructuras sociales y esas estructuras materiales determinan la existencia o no, o la inexistencia de también identidades y representaciones. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la representatividad de África en los entornos digitales, lo pensamos muchas veces como en términos de discriminación, ¿verdad? Porque es parte de una discriminación identitaria, epistémica, racista y xenófoba también, incluso económica, pero también es una discriminación infraestructural. Cuando África no tiene la posibilidad de contarse a sí misma en entornos digitales porque no cuenta con la infraestructura necesaria para sostener, en este caso, por ejemplo, las redes sociales digitales o una infraestructura de Internet lo suficientemente robusta como para poder pelear con la sobreinformación que se genera en otros entornos que sí tienen mucha mayor capacidad de computación o de presencia digital,
nos damos cuenta el por qué, o bueno, la multiplicidad de razones de por qué África no apenas existe en Internet. O si existe, es intermediada por otras zonas distribuidas geográficamente que hablan por ella, que la representan. ¿Sí? Muchas veces, pues obviamente representada a través de sesgos importantes. Si lo trasladamos más a una realidad social, más local, como estaban ustedes hablando, piensen en Colombia. ¿Qué parte de Colombia está iluminada y qué parte no está iluminada? ¿Qué Sí, pasa? profe, ahí yo analizo que pues como el oriente colombiano, la Orinoquía, la Amazonía, pues más despoblado, a veces no hay flujo eléctrico. Asimismo, pues ahí vemos que el Amazonas no se ve luz, la misma Patagonia, en Australia el desierto, pues solamente las costas. Me llama la atención que Afganistán, pues no, como que Pakistán, no se ve los países islámicos, no. Y lo mismo de África, ¿no? Y pues yo no sé si eso es bueno o es malo. A veces en esos escenarios apocalípticos, bueno, y si se cae la internet o si dependemos tanto del internet, yo tal vez insisto mucho en eso, pero cada vez dependemos tanto del teléfono, lo que mencionábamos de PayPal. Y una vez que tuve la oportunidad de viajar a Europa, en Alemania, todo el mundo depende de su teléfono para mirar los horarios del metro, del tranvía, para pagar los pasajes. Y desafortunadamente en ese viaje se me perdió mi teléfono. Y la gente me veía extrañada a mí andar con un mapa preguntando en inglés así. Y el caso es que la gente decía, uy, este man viene como de otra época, de otro tiempo. Y me preguntaban de qué país era yo. Y entonces yo veo que, pues, no sé si sea, y eso fue hace rato, eso fue en el 2018, ahora debe ser más, pues que cada vez la humanidad depende más del Internet y le estamos dando, como quien dice, más poder al poder y pues no sabemos a dónde vamos a ir a parar con esa hegemonización. Ahora con lo del conflicto entre Irán y los sionistas, pues también de hecho hay un plano de la guerra que es precisamente ese, ¿no? El de los datos del Internet, y mencionan que es probable que China esté ayudando a Irán a equilibrar la balanza bélica ahí, ¿no? Con datos, desde la inteligencia artificial, desde la presencia satelital. Entonces esto da como una era que cada vez se acelera más y que vemos que a pesar de todo hay partes del globo que aún así pues mantienen su autonomía, pienso yo, por ejemplo en el llano colombiano, en el Caquetá, no sé, y aunque ya también pues obviamente se comunicarán, y pues precisamente por ser tan apartados, por eso son nichos donde a veces los grupos armados buscan su ecosistema. Entonces ese es como lo que quería mencionar, gracias. Es una reflexión interesante. Dale. Y aquí se ven 3 puntos que son la brecha digital, ¿sí? La desigualdad tecnológica que hay y que sabemos que la información y el conocimiento es algo estratégico para los países, ¿sí? El control tecnológico tiene una mayor influencia económica, política y cultural. Entonces, esta sería una nueva forma de poder global, ¿no? Y acá, en la parte de, como decía el compañero acá de nosotros, Colombia, hay unos puntos que se ven menos iluminados. Entonces, allí se ve la brecha digital. No todos tenemos acceso. Acá en América Latina no todos tenemos como acceso al Internet o la tenemos muy limitada, según pues lo que se ve en la imagen. Eso, profe. Por lo menos acá donde yo vivo, que es Bocas de Sapinga, la brecha digital es alta, ¿sí? Y se observa que la conectividad en la parte pacífico colombiano, el acceso es ilimitado, la infraestructura tecnológica es insuficiente,
y por eso tenemos menor participación económica digital nosotros en estos territorios. Gracias. Súper. No sé si hay alguien más que quiera también añadir. Es que es muy interesante porque ambas reflexiones se complementan perfectamente. Y es que, de alguna manera, y gracias por ponerlas como en el escenario, por un lado, ocurre lo que estábamos diciendo y que ahora la compañera también reiteraba, y es que se generan espacios de invisibilidad o invisibilización, por un lado, y por el otro también de pérdida del control y de la autonomía. Son cosas que son muchas veces paralelas. En el otro extremo está también qué posibilidades nos permite la imposibilidad. Es decir, cuando nosotros no tenemos capacidad suficiente o infraestructura suficiente para poder tener esa presencia de una manera equitativa, ¿cuáles son las alternativas que surgen en esos entornos? Que pueden ser alternativas no necesariamente digitales, sino de opción de desconexión, que por otro lado es una opción que muchas veces pues, es polémica en la medida en que se desconecta solo quien puede, no todo el que quiere. Hay gente que no tiene la opción de desconectarse, sino que vive desconectado, ¿no? ¿Qué estamos ganando y qué estamos perdiendo? Eso es otro tipo de discusiones que también vienen desde los luditas y la primera revolución industrial, pero que son parte de un espectro de la teoría crítica sobre la tecnología y que son, por supuesto, muy legítimas y muy válidas. Pero yo me quedaría un poquito en ese primer escenario en el que, de hecho, no podemos tomar decisiones sobre si nos gustaría o no nos gustaría hacer parte de una identidad dentro de un entorno digital, porque estamos en un punto anterior, y es que no nos han permitido tomar esa decisión. No contamos con las condiciones básicas para poder tomar esa decisión. Ocurre mucho en ese tipo de entornos, por ejemplo, hablando de la Amazonía. La Amazonía es un territorio que en los últimos años, hoy habría que hacer este cuadro otra vez, porque ya tiene un poquito más de añitos, y quizá estaría más iluminada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la Amazonía, y también hay proyectos sobre el Sáhara, sobre la Patagonia, está conectada por Starlink. ¿Saben qué empresa es Starlink? ¿O a quién pertenece? Pues Starlink sí lo he escuchado y mayor claridad de quién pertenece. Creo que es de Elon Musk, la verdad, ¿no? El Starlink es una empresa que oferta, entre otras cosas, Internet satelital. Y es un Internet satelital, pues relativamente, no es barato, porque no es barato, pero para lo que es el Internet satelital, pues es asequible y es relativamente estable, eso sí, y fácil, digamos, de orientar. Está basado en satélites que se orientan a ciertas zonas desconectadas del mundo y que de una manera relativamente sencilla pueden conectarse a través de ese servicio. Efectivamente es una de las empresas de Elon Musk. ¿Qué pasa con Starlink? Y lo decían antes, ¿no? Muchos de los actores del conflicto armado colombiano, de los actores violentos del conflicto armado, utilizan Starlink como como infraestructura de conexión, precisamente porque paradójicamente hace que sus comunicaciones sean más seguras, porque el gobierno no tiene acceso o los estados no tienen acceso, y al hacer parte de una corporación, que en este caso está basada en Estados Unidos, y no regirse por una regulación nacional, pues permite, entre comillas, ese vacío legal para poder ofertar a agentes armados, por ejemplo, esa impunidad o esos canales seguros. ¿A qué voy con esto? No se trata de si eso es bueno o malo, sino que éticamente obviamente es reprobable, pero sobre todo es a quién
dan cuentas este tipo de corporaciones a la hora de ofertar esos servicios en zonas donde ni el Estado ni el sector privado nacional es capaz o tiene el interés de llegar, ¿no? En esas zonas de desconexión, lo normal es que alguien acabe llegando. Y quien llega va a estar motivado por intereses que no necesariamente, de hecho, van a estar muy desconectados de los intereses locales. Porque quien llega por intereses locales porque ve una capacidad o de negocio o de rédito político. En este caso, si estamos hablando de estados. Si ni siquiera los estados o el sector privado quiere llegar a esas zonas, quien llegue va a tener un interés muy particular. El interés particular de Starlink no es solo hacer negocios, por ejemplo, con agentes ilegales, narcotráfico incluido, sino sobre todo el levantamiento de información que puede ser muy sensible en zonas que están muy poco mapeadas del mundo. La llegada de Starlink no es solo ofrecer servicios de conexión en zonas apartadas, sino la capacidad de levantar información sobre diversidad biológica, sobre plantas, sobre estructuras sociales, sobre recursos naturales, sobre un montón de cosas que sí pueden tener un rédito económico muchísimo mayor. Entonces, es una forma de parasitación que, digamos, en un sentido de libre mercado, nosotros permitimos precisamente porque son zonas a las que todavía las estructuras ordinarias de mercado no han encontrado la manera de saber cómo explotar de una forma más eficiente. Entonces, este tipo de empresas especulan con esas zonas para generar información que puede llegar a ser valiosa, pues, por ejemplo, para empresas mineras, ¿sí? Esto, digamos, es un ejemplo, no es que necesariamente esté tan relacionado con la sesión, pero sí me parece interesante para que reconozcamos cuáles son las consecuencias de un mundo que construye una identidad en los entornos digitales distinta a una representación, mejor que una identidad, que dista mucho de la realidad social del mundo analógico. Hay otra máxima que me interesa que discutamos acá, y es aquella que nos podría llevar a concluir, precisamente por lo que estamos hablando, que, por ejemplo, pues, la presencia de tecnologías o de, en este caso, tecnologías avanzadas, mejor, bueno, en general casi es un oxímoron, o un eufemismo, mejor dicho, pero no necesariamente está relacionada con la prosperidad de los territorios donde se presentan. Yo quisiera brevemente ver, si me permite, esto es, vamos a ver. Entrar a este sencillo gráfico en el que relacionamos Internet y, por ejemplo, el Producto Interno per cápita. Aquí vamos a irnos a... Ahí, es que estoy en la tablet y es más difícil. Vamos a usuarios de Internet, por ejemplo. Vamos a ver si hay una relación directa, por ejemplo, eso, con el Producto Interno Bruto. Si partimos de, vamos a hacerlo un poquito más lento para que no se nos vaya, la aparición de, bueno, el primer Internet en los inicios de los años 90, vamos a entrar en el 94, ahí vamos viendo que sí existe una relación al inicio, más o menos natural, de los países que tienen mayor Producto Interno Bruto con el desarrollo de tecnologías, en este caso usuarios de Internet. Si poco a poco vamos viendo como la popularización de la tecnología, nos damos cuenta que ya no necesariamente estamos relacionando el desarrollo de las tecnologías con
un mayor nivel adquisitivo o capacidad adquisitiva en los países. Si nos damos cuenta, empezamos a ver que... Opa, se nos fue. Vamos a quedarnos aquí, que es donde tenemos más datos. Hay países con menores niveles de ingresos que tienen niveles similares de conexión o de conectividad o de usuarios o usabilidad, en este caso de Internet. Me parece una reflexión interesante porque nos rompe de alguna manera ciertos mitos. ¿Cómo leen esto? ¿Cómo leen esta disociación entre capacidad de ingreso económico y, por ejemplo, la presencia de una tecnología como Internet? En este caso estamos midiendo usuarios. ¿Qué nos estaría diciendo? ¿Qué creen que nos estaría diciendo? Es difícil porque no es algo que no solemos pensar. Pero si, por ejemplo, nos ponemos a pensar en países como los que aparecen aquí, Palestina, imagínense. Palestina es uno de los países con mayor número de usuarios de Internet. Profe, ¿puedo hablar? Sí, claro. Profe, pues sí, en realidad, pues la conectividad, si bien pues contribuye a establecer relaciones de mercado, pues lo que determina prácticamente el que la economía de un país sea fuerte son las estructuras productivas, no necesariamente que tengan que estar relacionadas con la conectividad, ¿no? Ese es un factor coadyuvante para la productividad, pero no es el determinante. Existen otro tipo de factores de productividad que determinan los niveles y sobre todo la balanza comercial, la balanza de pago son algunos de los indicadores pues, que determinan qué tanto, qué tan poderoso económicamente es un país en el mercado internacional. Y es lo que determina prácticamente el valor de su divisa, el dominio y la capacidad económica a nivel mundial, que no necesariamente está relacionado con su grado de conectividad. Muchas gracias, Jesús. Efectivamente es una externalidad. Normalmente lo leemos como una externalidad, pero es muy interesante porque los discursos más comunes, tecnodeterministas, lo que te están diciendo es necesitas utilizar inteligencia artificial para ser más productivo, para tener una mejor economía, para ser incluso más democrático. Y eso es algo que ocurre desde desde que el mundo es mundo, pero sobre todo desde los años 40 y los modelos funcionalistas de difusión de innovaciones que se intentaron imponer en América Latina, ¿no? El problema son las culturas locales. El problema es que los agricultores no usan tecnologías apropiadas, ¿no? Por eso son poco productivos. Ahora el problema es que la gente no usa Internet o no sabe usarla o son analfabetos digitales, entre comillas, ¿no? Por eso son pobres. Es un poco ese discurso tan tan funcionalista, tan paternalista, por otro lado, que muchas veces se impone y que obviamente la realidad contradice en gran medida, ¿no? Y esto es un ejemplo real. ¿Cómo podemos, de alguna manera, ver con datos que efectivamente no hay una correlación? Y Jesús nos lo explicaba muy bien. Efectivamente, no es un factor diferencial. Ángela y Gustavo, no sé cuál de los dos estaba antes. Adelante, compañera. Profe, en este espacio en lo que se ubica esta tecnología y cómo funciona, a mí siempre me ha surgido esta interrogante, esta pregunta. ¿Qué posibilidad hay de crear una red Wi-Fi local? Se la he hecho a mis hermanos que son programadores analistas en una empresa en Cali y me dicen, se puede hacer y no es difícil. Lo que pasa es que eso económicamente no da resultados. Entonces les pregunto, ¿pero por qué? Si es tan importante poder tener independencia, y yo le digo a eso soberanía digital en lo local. Y me dice, porque las empresas que hay la ofrecen de tal manera que no hay un gasto
alto para las personas, pero cuando ellos ven que va a surgir eso, absorben a esa empresa que quiera hacer esa producción local. Obviamente, vuelve y juega. Es la situación de lo económico, buscando más producción y más poder centrado, ¿no? Eso es lo que yo veo. Y pues eso es lo que pienso de esto, profe. No, y muy bueno el comentario, porque de alguna manera llegaremos a plantear pues algo que en Colombia es muy potente y en América Latina especialmente, porque de hecho, entre comillas, somos pioneros en ese aspecto, que es el desarrollo de redes de telecomunicaciones comunitarias. Es un fenómeno bastante establecido. En Colombia existen más de 20 redes de Internet y telefonía comunitaria. Claro, muy centrado en lugares de poca conectividad, de difícil acceso, donde las empresas tecnológicas, que te dicen tus hermanos que efectivamente es así, no tienen intereses comerciales. Entonces, ocurren en La Guajira, ocurren metidos en veredas aquí en Fusagasugá, por ejemplo, ocurren en ese tipo de zonas donde a las corporaciones de las telecomunicaciones no les interesa llegar. Pero, por ejemplo, donde sí le interesa llegar a alguien como Elon Musk con su Starlink, ¿no? Claro, eso no pelea con Starlink, porque, como les digo, el modelo de negocio de Starlink no es que alguien le pague por su suscripción a Internet. Pues, si pagan, chévere, porque pues es un ingreso extra, pero realmente el modelo de conectividad es más la extracción de información, ¿no? Entonces, ahí no pelea, no limita. Eso es pionero, sobre todo Oaxaca, con un ejemplo inicial en el que estuvieron investigadores estadounidenses también involucrados y gente de la Universidad Iberoamericana y de Puebla, que fue un ejemplo que quizá a alguno de ustedes les suene, que se llama Rizomática. Con esa primera red, por ejemplo, en Oaxaca se estableció una política pública de telecomunicaciones comunitarias que otorgó en muchos de los lugares del Estado a las autoridades comunitarias de las comunidades indígenas también la potestad en torno a la regulación sobre esas infraestructuras. Y hay casos muy interesantes, Arturo Guerrero nos hablaba de ello en México, sobre cómo, por ejemplo, se limitó en las comunidades el acceso por parte de los miembros de la comunidad a esas redes comunitarias, en la medida en que las autoridades estaban leyendo que destruían vínculos de interacción social que eran básicos para el desarrollo de la comunidad. Antes la gente salía a hablar a la plaza y ahora se llamaban por WhatsApp o por teléfono y ya no ocupaban ese espacio público. ¿Qué decidió la comunidad? Limitar a ciertas horas la conectividad para que la gente estuviera obligada a ocupar el espacio y a generar esos espacios de interacción. Por eso son modelos interesantes, porque, de nuevo, relacionan la estructura material, la existencia de una red, con las estructuras sociales, la organización comunitaria, con la construcción o destrucción de identidades. En ese caso, la aparición de una materialidad modificaba la estructura social y generaba un impacto, en este caso negativo, sobre las identidades de los individuos que hacían parte de esa estructura. Entonces, ahí hay un tema muy interesante en torno a las alternativas, que es un poco lo que tú planteabas, y solo para decirles eso, que las alternativas son relativamente potentes en Colombia y en América Latina. De hecho, hay modelos que se están exportando a través de la UIT, sobre todo el sudeste asiático, donde puede haber realidades sociales que pueden ser susceptibles de adaptar estos modelos. Gustavo. Sí, gracias. Sí, pues no sé quién dijo, es como un axioma quizás de que quien tiene la información tiene el poder, ¿no? Y ahí en la gráfica vemos que los países más prósperos, si se puede decir, más las potencias, pues tienen una mayor interconexión. Me llama la atención de que
pues yo estoy, pues no sé, la gente o yo por lo menos estoy atento a lo que pasa entre Irán y Israel. Y me llama mucho la atención que Israel prohibió a sus ciudadanos transmitir videos de los bombardeos que azotan Tel Aviv y Haifa, ¿no? Y pues se supone que ellos son los adalides de la libertad. Pero ellos lo prohíben porque saben que eso genera un impacto en su población, ¿no? Como que, uy, ¿en qué nos metieron estos psicópatas? Claro. Y la cuestión es de que la información, pues el que tiene la información tiene el poder y eso lo evidencia la gráfica. También pues me genera muchos interrogantes. Yo trabajo en zona rural de Neira, Caldas. El gobierno del cambio ha logrado, pues tenemos internet en la sede, tenemos 5 módems, tenemos impresora 3D, están enseñándoles robótica a los niños. Todo el mundo tiene clave pero a veces ellos, y yo creo que pues de hecho Petro, bueno, el gobierno lo hace de buena intención de que la gente abra su mundo, busque estrategias de mercado, de cosechas nuevas, de nuevos productos, pero a veces los niños se quedan en el Facebook y en el Free Fire y en el OnlyFans a veces, ¿no? Entonces es todo un reto como que nosotros lograr de que esa interconexión, lo que hablábamos en sesiones pasadas, como que sea aprovechada de una forma saludable y proactiva, ¿no? Ahora con lo de las elecciones, pues yo creo que ustedes me han visto que en participativo estuvimos contando los votos acá en Caldas porque parece que nos inflaron los resultados de otros partidos y la del pacto se quedó por fuera, la segunda. Entonces se preguntaban por qué en Colombia no hay voto electrónico, si sería más seguro o no. Y a veces se nos asaltan muchas dudas porque si la registraduría es capaz de hacer eso nomás con los papeles, que lo que está pasando, que nos toca abrir urna a urna y contar todos los votos así, a ver qué pasó, inflaron esto, retransmitir a Bogotá, poner tutelas, bueno, derechos de petición, en fin, está todo un equipo de abogados del Pacto Histórico apoyando a la ciudadanía. Si tuviéramos el voto electrónico, mejoraría la cosa, sería más fidedigna, o sería más fácil hacer fraude. ¿Qué tal le dieran esto, el control de esto? Ahorita está Greg Sansons, los de la registraduría. Si le dan eso a Starlink, entonces el presidente y lo pondría Elon Musk y los que quieran, los fachas del mundo, el Club Bilderberg o como se llame. Entonces es como un arma de doble filo, yo pienso, y todas estas sesiones pues me tocan en mi rol como educador, como sujeto político y me sirve mucho pues compartir y ver las diferentes miradas que tenemos de que a veces la internet la vemos como, ay, el progreso, pero a veces la gente como que con el internet se destruyen más fácil las relaciones, con el internet a veces la gente pierde su cultura, algunas personas descuidan su familia por estar pegados a una pantalla, pero también tiene cosas muy buenas, ¿no? El mismo hecho de que estemos aquí hablando con gente en otras partes del país, ¿sabe? Cosa que hace 12 años no. Y el internet, si no estoy mal, si no me equivoco, nació por esa necesidad militar de interconectar el ejército norteamericano, ¿no? Creo que tiene ese origen. Entonces, pues sí, evidentemente es algo que está aquí y que nos llama a una reflexión constante. Ahí, de lo que nos decías, estoy buscando quiero darles el texto, o sea, el título exacto. De lo que nos decías, Gustavo, hace unos años escribimos un artículo, unos compañeros y yo, en torno al contexto del ingreso solidario que se otorgó en plena pandemia, que ahora no les voy a comentar porque ya se nos acaba la hora, pero que habla precisamente de cómo se le otorgan por parte del gobierno las bases de datos y la gestión de las bases de datos en este caso, pues sobre todo las que estaban orientadas para esa otorgación o no a ciudadanos del ingreso solidario a una empresa como Apple, ¿no? Y la gestión de Apple, por un lado de las bases de datos y por otro del algoritmo que decidía a quién se le otorgaba o no, se le había concedido a la empresa matriz de
lo que en Colombia conocemos como data crédito. Entonces llegamos a la paradoja en ese momento, era el gobierno Duque, en el que Apple registraba, digamos, la información de los ciudadanos en cuanto a su medición de ingresos y si hacía parte de ese sujeto denominado como susceptible de recibir ayudas sociales o no, y Datacrédito determinaba si esas ayudas se otorgaban o no se otorgaban. Datacrédito además lo hacía en función de lo que mejor sabe hacer, no de si las condiciones de ingreso y patrimonio actuales marcaban o no que el sujeto era susceptible de recibir el ingreso, sino de si sus acciones y su historial financiero determinaban o no si ese sujeto podía o no haber salido de la pobreza. Es decir, estábamos manejando en el Estado colombiano las políticas sociales bajo el argumento, entre comillas, de el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y si no ha querido salir, y yo creo, o mi algoritmo dice que pudiera haber salido, yo no le voy a apoyar porque es su responsabilidad, más o menos. Imagínense lo grave de la terciarización, por ejemplo, de información tan sensible como puede ser la información financiera de los ciudadanos de un país. Pues un poco es ese mismo ejemplo que es el que estaba, o sobre el que estaba ahora reflexionando también Gustavo, ¿no? Muchas veces la implicación está precisamente en cómo tomamos la decisión sobre las tecnologías y no la tecnología sobre nosotros. Porque si nosotros no somos conscientes del por qué vamos a aplicar una infraestructura particular, muchas veces lo que ocurre es que los intereses de esa infraestructura se imponen sobre los intereses locales. Que pasa mucho cuando hacemos estos ejercicios de socialización de tecnologías. 400 computadores para todos, banda ancha para todo el pueblo, y luego resulta que no tenemos agua potable o no tenemos electricidad, como ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero un pisapapeles muy caro, ¿no? Ese ejemplo, que puede sonar muy populista, pero pues hemos visto lamentablemente en muchos lugares, y yo pues hemos podido ver, René y yo, no solo en Colombia, sino en muchos países de América Latina, tiene mucho que ver con esa incomprensión de el contexto y de la importancia del contexto y de las necesidades del contexto. Por contra, estos ejemplos de alternativas, de redes comunitarias, por ejemplo, priorizan el contexto sobre el desarrollo de la tecnología. Primero reconocen cuáles son las necesidades y luego reaccionan con un proceso de autonomía y de soberanía tecnológica, que es lo que ustedes están marcando. Es por eso que la próxima sesión queremos trabajar sobre ese concepto de alternativa. No solo una alternativa en torno a la tecnología, sino irnos un poquito más allá. La alternativa desde el modelo de organización social, la alternativa desde el modelo educativo, para después pensar las alternativas tecnológicas. La próxima sesión estará René precisamente hablándonos de estas alternativas, sobre todo basado en el ejemplo de Bolivia. No sé si René está por ahí todavía y nos quiere compartir mínimamente un poco la estructura de la sesión. Creo que se nos cayó. Pero bueno, en cualquier caso, ese es un poco el objetivo que tenemos planteado para el próximo miércoles. Entonces, vamos a trabajar sobre ese ejemplo en concreto de Bolivia, que es un ejemplo muy motivador, muy interesante por toda la historia, pues incluso de estructuras sociopolíticas que han confrontado las estructuras centrales del Estado, y a partir de ahí y de modelos también educativos alternativos podemos empezar ya a ir trabajando sobre ese diálogo y esa tensión que se establece entre los modelos luego tecnológicos hegemónicos, modelos tecnológicos alternativos, pensados también en relación a modelos educativos más tradicionales o más desde unas necesidades que muchas veces entendemos como periféricas, pero que realmente son fundamentales. A partir de ahí, pues vamos conectando con el tema de identidades y demás para cerrar esta pista que es muy motivadora, e intentar también que esos trabajos que ustedes vayan a realizar en la pista, pues
estén muy pensados precisamente desde sus propios contextos y necesidades. Sin más que añadir, yo creo que ya siendo las 8:10 podemos cortar aquí por hoy y entonces el próximo miércoles iniciaríamos con esa partecita para después retomar esta parte de las redes. Listo, profe, muchas gracias. Maestría en educación virtual, Universidad de Nariño.